Padre Santo, Rey glorioso y eterno, todopoderoso, una vez más, Señor, tu bondad y la gracia que extiendes, nos permites estar reunidos y escuchar tu palabra. Ahora permítenos, Señor, que estas explicaciones, Señor, sean de beneficio, de alimento para nuestra alma, que podamos atesorar con sinceridad y con ánimo pronto tus escrituras, porque la palabra dice que el que ama al Señor guarda su palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a atesorar y a vivir, Señor, tu palabra. Señor, reconocemos nuestra debilidad, fácilmente nos distraemos. Reconozco, Señor, que necesito de tu gracia. Por eso acudimos ante ti, para que ayudes, Señor, a los hermanos a poner la debida atención. Pero también, Señor, me concedas gracias, Señor, para poder compartir este texto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título de este mensaje es Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. La vida cristiana está llena de desafíos. Por ejemplo, muchos de los que piensan ser cristianos no lo son. El pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, lo recuerda. Y él alerta para un buen examen de la vida cristiana, ya que es muy triste la condición de pensar que uno es y ser reprobado el día final. Dios tenga misericordia. También están los que dudan de su salvación debido a las pruebas y el pecado. Estas personas muchas veces afirman que son cristianas, pero el pecado les hace decir después que no han nacido de nuevo y muchas veces viven bajo esa duda. Otros afirman su salvación bajo la seguridad de las Escrituras, pero no se observa con gran claridad el crecimiento espiritual y tampoco el fruto. Es por eso que estamos señalando que la vida cristiana es de retos, es de desafíos. La Escritura nos muestra esta afirmación a lo largo de sus libros, donde observamos a personas confiando en el Señor, pero pasando pruebas, otros recibiendo corrección, otros recibiendo aliento en medio de las circunstancias. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, generalmente el apóstol le recordaba a la iglesia su identidad en Cristo, ya que esas iglesias fácilmente se deslizaban con las viejas mañas del pecado y de los conflictos. En este pasaje, el de Juan 15, que tenemos para considerar, ¿qué observamos? Que Jesús está allí con sus discípulos antes de ser crucificado. ¿Con qué fin? Con el fin de explicar y afianzar lo que debe ser la vida del cristiano, la vida del discípulo. Ese tiempo se convirtió en un tiempo de comunión, también de oración, pero si miramos el contexto más amplio, se convirtió también en un tiempo de traición. El inicio de ese capítulo 15
nos presenta allí una metáfora que hace referencia a la vid verdadera. También aparecen allí el labrador y los pámpanos o las ramas. Y dentro de esta figura retórica están los versículos en los cuales vamos a meditar y mirar el beneficio para nuestras vidas. El versículo 4 inicia con la palabra permanecer. Ese es nuestro tema. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Bueno, esta palabra tiene varias connotaciones en el Nuevo Testamento. Esa palabra aparece 118 veces en el Nuevo Testamento y 40 veces en este Evangelio, el Evangelio de Juan. Y la palabra como tal significa perseverar, permanecer, soportar, esperar, quedarse, un lugar donde quedarse, esperar, paciencia, resiliencia. Eso es lo que como tal significa para nuestro texto, porque recordemos que estamos aquí en Juan 15, 4 al 5, para nuestro texto. La palabra permanecer tiene que ver con la unión con Cristo, es decir, aquel que está en Cristo se queda en Cristo, persevera en Cristo hasta el final, viviendo para la gloria de Cristo y llevando fruto. Miremos entonces esa primera parte del versículo 4, Juan 15, 4, la primera parte, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y esto nos presenta una pregunta para poder compartir. ¿Quién es el que permanece en Cristo? ¿Quién es el que permanece en Cristo? Bueno, la palabra de Dios afirma con contundencia que solo aquel que ha sido salvado por Cristo es aquel que persevera, aquel que permanece en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, así nos lo recuerda. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, entonces, los que reciben el mensaje de Cristo, los que creen en la obra de salvación de Cristo, se les ha dado ese honor de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros miramos allí esta porción, versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Juan, vemos que el versículo 13 nos está diciendo que en la salvación no participa el hombre. En la salvación no participa el hombre, sino solamente Dios. Así que para permanecer en Cristo, primero Cristo debe haber salvado a esa persona. El problema surge cuando muchos se autocalifican como salvos sin tener un examen de las Escrituras. Pero aquel que ve su condición, lo que expone las Escrituras, ¿qué va a hacer? Se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Cristo. Esa persona pasa de muerte a vida. Esa persona es salva y no podrá perderse. Sigamos mirando un poco ese versículo 4 de nuestro pasaje central. Ya vimos: permaneced en mí y yo en vosotros. Sigamos viendo lo que continúa del versículo: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, si tú te detienes a meditar en esa segunda parte del versículo, vas a encontrar algo muy interesante, donde se nos está diciendo que el cristiano no puede llevar fruto por sí mismo, solo lo puede hacer si permanece en la vid. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que se nos está hablando de la responsabilidad del creyente, la responsabilidad de aquel que ha sido salvado por Cristo. Y esto nos presenta las paradojas que siempre aparecen en la Biblia. ¿Cómo así? Si Cristo nos salva, ¿nosotros somos responsables? Bueno, sí es así. Por eso todo ello se convierte en una paradoja. Hay que meditar, hay que profundizar en ello. Nosotros, los hijos de Dios, los salvados, los que hemos escuchado el Evangelio, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído por fe en la obra de Cristo, ahora somos llamados a ser activos dentro de la vida cristiana, no pasivos. Activos, no pasivos dentro de la vida cristiana. Analiza lo siguiente: una persona que dice que es salva, pero no tiene una vida digna de imitar de Cristo, porque no practica los medios de gracia, no perdona, no tiene paciencia, no hay humildad, no es mansa, ¿realmente es cristiana? Lo que te quiero decir es que gracias a Cristo ahora tú eres productivo. Es gracias a Cristo que ahora tú eres productivo en la vida cristiana. La salvación es por gracia, pero vivir la vida cristiana requiere esfuerzo en Cristo. Una vez más, la salvación es por gracia, pero vivir esa vida cristiana requiere esfuerzo en Cristo. Permíteme ampliar esto, el tema de la responsabilidad de permanecer. La responsabilidad de permanecer. Muchos viven la vida cristiana de la siguiente forma. Primero, es hacerlo en el propio esfuerzo. Es decir, que entiende que Cristo lo salva, pero en cada una de las decisiones no toma el consejo del Señor, actúa bajo su propia percepción. Por ejemplo, Pedro en los evangelios nos muestra muchas veces cómo actúa con propia opinión. Miremos un solo ejemplo en Lucas 22, 33, 34. Estamos hablando de la responsabilidad de permanecer en Cristo y cómo se vive esa vida cristiana. Y dentro de eso estamos mirando de que hay una persona que conoce que Cristo le ha salvado, pero en su vida práctica actúa en sus propias fuerzas. Miremos allí el caso de Pedro. Pedro era creyente, pero allí estaba actuando en sus propias fuerzas. Miremos el pasaje. Lucas 22, 33, 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si tú te das cuenta, muchas veces pasa eso dentro de los cristianos. Pedro era cristiano, pero no estaba realmente tomando el consejo de Dios. O sea que hay muchos cristianos que dicen: sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero en su vida práctica, en su vida diaria, actúan bajo su propia percepción, bajo su propia opinión.
Así que el pasaje nos dice que Pedro está actuando en sus propias fuerzas, sin dependencia del Señor. Pero también algunos viven la vida cristiana de la siguiente forma: se van al otro extremo, es decir, no actúan y dicen simplemente: todo está en manos del Señor. ¿Sí? Mira un punto. El caso que pusimos de ejemplo de Pedro, él lo hace en sus fuerzas. Él sí se mueve, pero en sus fuerzas sí se mueve. Ahora, el otro extremo. Aquel que dice: todo está en manos del Señor. Esa persona piensa que no se debe forzar en la vida cristiana y camina con pasividad. Ahí hay una segunda forma de vivir la vida cristiana. Pero también miremos una tercera forma de vivir la vida cristiana. Y es aquel que piensa que Dios hace la mitad y la otra persona hace la otra mitad. Y le dice: Señor, ayúdame, que yo hago el resto. Bueno, eso tampoco realmente tiene una profundidad de las Escrituras, sino hace parte de la naturaleza pecaminosa con la que todavía tiene que lidiar el cristiano. Y hay una cuarta forma, y para esa cuarta forma vamos a mirar Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta cuarta forma de andar en Cristo nos está haciendo referencia a un andar diario. Este creyente no ora pidiendo ayuda, ora pidiendo fuerzas para tenerlas todo el día. Mira la diferencia. No está orando: Señor, ayúdame, sino está diciendo: Señor, dame fuerzas para tenerlas durante el día, ya que esa persona sabe que sin el Señor no puede hacer nada. Es decir, está en dependencia a Dios. Así que ya podemos entender las formas en las que se vive la vida cristiana. La primera, una vez más, hacerlo completamente o hacerlo en nuestras propias fuerzas. La segunda, hacerlo en completa pasividad. La tercera, pensando que lo hacemos mitad y mitad: Dios, tú me ayudas, yo hago la otra parte. Pero hay una cuarta, donde se nos muestra que es algo diario, pidiendo fuerzas para vivir en Cristo diariamente. Diariamente. En dependencia del Señor, mirando a Cristo, esa persona está actuando, está avanzando y así desarrolla la vida cristiana. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto que estamos presentando, y es que permanecer en Cristo en su dependencia es llevar mucho fruto. Miremos el versículo 5 de nuestro pasaje central. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que en Cristo, los hijos de Dios que están unidos a Cristo llevan mucho fruto. Para poder ampliar este tema de que lleva mucho fruto, he querido traer 4 pasajes de las Escrituras que nos va a hablar de que el Hijo de Dios, el justificado, el cristiano, lleva fruto. Comencemos con Salmo 92,
12, 14. Salmo 92, 12, 14. Así podemos ampliar este concepto de llevar fruto, unidos a Cristo. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este primer pasaje que he tomado para hablar del tema del fruto, nos está recordando que el justo fructifica. En la medida que va creciendo, cada vez más también crece su fruto. Pero esto es gracias a la obra de Dios. ¿Quién lo justifica? Dios. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Proverbios 11:30. Otro pasaje dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este pasaje nos muestra que el Hijo de Dios es luz, que practica el Hijo de Dios la sabiduría, y aún se nos dice que dentro de esa sabiduría gana almas para Dios, gana almas para el Señor. Vemos que es una vida que avanza, una vida fructífera. Mateo 13:23, otro pasaje. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ustedes reconocen este pasaje de la parábola del sembrador, donde aquí se nos está recordando el que oye la palabra, el que atesora la palabra, practica la palabra, viviendo la palabra. ¿Y cómo la vive? Esa sería la pregunta, ¿cómo la vive? Porque hay algo que realmente diferencia a los cristianos del falso, y es precisamente lo que vamos a ver en Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo es su forma de vida? Bueno, allí lo tenemos a través de este pasaje que nos expone el apóstol Pablo allí a los Gálatas. Ese fruto del Espíritu Santo, la vida práctica del cristiano, el amor en vez de la falta de perdón, el amor en vez del rencor, el amor en vez del odio, el gozo en vez del dolor, el gozo en vez del llanto, la paz espiritual en vez de la enemistad con Dios, la paciencia en vez de los afanes de este mundo, la benignidad en vez de los pensamientos de maldad, de palabras negativas, la bondad en vez de perversidad, la bondad en vez de aspereza, fe en vez de incredulidad, mansedumbre en vez de altivez, mansedumbre en vez de orgullo, mansedumbre en vez de prepotencia, templanza en vez de desenfreno, templanza en vez de descontrol, templanza en vez de ligereza, templanza en vez de hablar sin control.
Ahí está la vida práctica del cristiano, cómo va creciendo, cómo va avanzando. ¿Por qué? Porque permanece en Cristo. Esa es la vida práctica del cristiano. Una persona que no es cristiana, ¿puede leer las Escrituras? Sí. ¿Puede orar? Sí, aunque el Señor no escucha esas oraciones. ¿Puede venir a congregarse? Sí, pero eso se va a ver en la práctica, en su entorno, en sus compañeros, en su familia, con las personas que lo rodean, cómo actúa. Ahí está, ese es el que permanece en Cristo. Eso es lo que dice las Escrituras. Eso es lo que debemos atender. Esa es la palabra de Dios. No de un hombre, es la palabra poderosa, la que transforma, la que nos enseña. Es la palabra de Dios. Porque es muy fácil tomar un tiempo para nosotros pasar a una moda de ahora ser cristianos. Antes éramos romanistas, ahora somos evangélicos protestantes y pasamos de moda en moda. Pero realmente la vida práctica del cristiano, ahí es donde realmente cambia el panorama. Esa es la vida del cristiano, ese es el fruto del cristiano. Miremos también la advertencia en ese mismo versículo 5. Cuando leemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta advertencia, miremosla bajo dos ópticas, dos. Una bajo la óptica de los discípulos que estaban allí reunidos. Nuestro Señor les estaba entregando allí una advertencia. No les estaba diciendo que ellos perdían la salvación. No les estaba diciendo eso. Sino que realmente la advertencia es, si son pasivos, no van a ser productivos. No van a ser productivos. ¿Cierto? Pero también hay otra mirada, y la otra mirada es de aquel que no está en Cristo. Al no estar en Cristo, no puede hacer nada, porque separado de Cristo no se puede hacer nada. Así que, por eso decimos que podemos observar esto bajo dos ópticas, ¿no? Para los discípulos y tener una vida cristiana sin productividad. Pero aquellos que no están en Cristo están separados de Cristo. Es decir, aquellos que están sin Cristo todavía siguen en una condición espiritual que es la siguiente: muertos en delitos y pecados, ciegos, sordos, andan en oscuridad, están en tinieblas, no tienen entendimiento de las cosas espirituales, viven para el mundo, y la Biblia les dice necios. Pero esa persona que tiene esas características, que anda en oscuridad, en tinieblas, por la gracia de Dios, porque es solamente Dios quien puede iluminar ese corazón por medio del Espíritu Santo, podría decir: yo soy un pecador y reconozco que mi único Salvador es Cristo. Y esa persona podría pasar de muerte a vida. Lo que uno aparentemente no le queda fácil entender, cómo es la salvación, Dios sabiamente actúa. Porque uno diría de esa persona dura, de esa persona que está en oscuridad, solamente reconoce que es un pecador y clama por fe a Cristo. Bueno, si realmente el Señor lo ha tocado y el Espíritu Santo ha obrado, sí. Eso es lo que dice la Escritura, que sale a veces de nuestro entendimiento. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es que esa persona se pueda arrepentir y creer en Cristo. Pero
Bueno, a veces a nuestra mente se nos escapa ello y queremos generarle más cosas, cargas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero, una vez más, ahí hay un llamado a aquellos donde la oscuridad está, pero también cómo esa oscuridad se puede transformar en luz solamente por pura gracia de Dios. Entremos en la parte final de este texto para mirar los desafíos que nos puede traer este texto. Y quiero mirar varios de lo que hemos desarrollado para así poder ampliar un poco más estos desafíos. El primer desafío es que no debemos llevar un cristianismo mediocre. No. Un cristiano debe esforzarse en Cristo para llevar fruto. Un cristiano es luz en las tinieblas, pero muchas veces no es así. Recuerda cuando vimos el ejemplo de Pedro. Pedro estaba con el maestro. Pedro recibía la enseñanza de Cristo. Sin embargo, en medio de su avance, pues él quería obrar en sus propias fuerzas. Muchas veces, lamentablemente, por la corrupción del pecado, muchas veces nosotros a veces obramos así. Es decir, como un cristiano mediocre, que no se esfuerza para llevar fruto en Cristo, en Cristo. Recuerda, lleva fruto en Cristo. No es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas que vas a poder avanzar en la humildad, en la paciencia. No es en tus fuerzas, es en el Señor, en el poder de sus fuerzas. No es en tus fuerzas donde nosotros le hablamos a alguien para que quiera al Señor y los convierta, sino es bajo Cristo, bajo las enseñanzas de las Escrituras y el amor que Él nos ha dado por los perdidos. Como Pablo tenía amor por los judíos y eso, antes que hacían esos judíos, lo apedreaban, lo buscaban, lo encarcelaban, pero es que él tenía amor por los perdidos. Un cristiano tiene amor por los perdidos. Por eso el llamado es a no vivir un cristianismo mediocre, a permanecer en Cristo. El segundo punto de este desafío que nos trae este texto es que se nos llama a pedir fuerzas en Cristo, fuerzas en Cristo. Es muy fácil para nosotros dentro de nuestros lenguajes habituales, Señor, ayúdame, pero pareciera que esa ayuda tuviera que ver con una gran participación de uno. Pero ¿no sería mejor, Señor, dame fuerzas para que yo pueda actuar? Voy a explicarte lo siguiente. Es como si el Señor te dijera a ti, mira, tienes que levantar este tronco. Es un tronco muy pesado, muy pesado. Ese tronco podrían simbolizar las cargas o las dificultades que tiene el cristiano. Y entonces, ¿tú qué vas a decir al Señor? Señor, no, yo no puedo, eso es muy pesado. ¿Sí? O aún, venga a ver, ¿sabes qué, Señor? Hagamos un trato. Tú tomas de un lado y yo tomo del otro, así juntos lo levantamos. No. ¿Qué crees que sería mejor dentro de este ejemplo del tronco? ¿Qué crees que sería mejor? ¿No sería mejor decirle, Señor, dame fuerzas para poder levantar este tronco? Tú sabes que en el fondo es el Señor el que lo está haciendo, pero tú lo estás levantando. ¿Entiendes el tema de la responsabilidad cristiana? ¿Entiendes que no debes ser pasivo? En este ejemplo, pide fuerzas en Cristo,
fuerza en Él. Ese es el Evangelio. Corre a Cristo. Recuerda, no debes caminar la vida cristiana en tu propio esfuerzo. No debes correr la vida cristiana en tu propio esfuerzo. Más bien, vas corriendo mirando a Cristo, pidiendo fuerzas. En Cristo vas corriendo. Tercero, este pasaje nos llama a hacer un balance escritural de nuestra vida como cristianos. Tú no puedes hacer un balance sin la Escritura. Tú no puedes hacer un balance a tu propia opinión. Tú no puedes hablar por hablar. Había un programa, ya no, lo quitaron, en una radio tradicional que decía hablar por hablar, donde cada quien se le ocurría cualquier cosa y eso compartía. Pero los cristianos deben hacer es un balance escritural de su forma de vida. Es con las Escrituras. No es ni siquiera lo que le dice X, Y, no, es con las Escrituras. Ese balance. 4. El pasaje también llama a un examen si realmente Cristo está en tu vida. Fíjate que cuando se hace un balance escritural, uno realmente va a comprender cuál es su estado espiritual. Pero también uno debería hacer un examen sincero si realmente Cristo está en mi vida. Es decir, si yo me he arrepentido de mis pecados, y no solamente porque alguien me lo dice, no solamente porque lo he escuchado, no solamente porque lo he repetido, o no solamente porque hice una oración. No. Si realmente Cristo está en tu vida, si te has arrepentido de tus pecados, si has visto tus pecados y te has dado cuenta que cuando uno ve los pecados, realmente ¿qué ve? Que está hundido, que está acabado. ¿Y qué hace uno? Cristo, Cristo, eso es. Pero muchas veces uno puede decirle a la persona, arrepiéntase de su pecado. ¿Qué va a hacer? Pues va a seguir obrando en sus propias fuerzas. Pero ¿qué hace la persona que realmente es expuesta al Evangelio cuando se da cuenta de sus pecados? Que está hundido. Está hundido. Mira, y esto nos permite ilustrar lo siguiente. Hace poco lo acabamos de leer en la lectura de Juan, ¿cierto? De Juan 21. Nuevamente encontramos a Pedro. Pedro, ante la pregunta del Señor, ¿me amas? Sí, claro. Sí, es como, oye, ¿eres nacido de nuevo? Es como si le dijera, no, sí, claro. Pero tú has visto la maldad de tu corazón. ¿La has visto? Porque es que si la ves, tú vas a ver también la esperanza de Cristo, porque vas a decir, Cristo es mi única esperanza, porque estoy muerto. Es como si ese muerto pensara que pudiera hacer algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo puedo hacer alguito, sí. Es como aquel dentro de la parte teológica que dice, es que no es que está completamente muerto. No, él todavía puede hacer algo por su salvación. La Biblia es muy clara. Está completamente muerto. No puede hacer nada. Y por eso, como no puede hacer nada, clama a Cristo. Que hay que hacer esto y esto y esto y esto. No puedo hacer nada. Aún uno podría decir, no, ¿sabes qué vas a hacer? Obedece. No, tú lo que tienes que hacer es Cristo, porque a través de Cristo vas a aprender qué es realmente obedecer en amor, no legalismo, no a la fuerza. ¿Sí ves la diferencia? Porque claro, uno dice, ¿qué debes hacer? No, obedece. No, Cristo,
porque a través de Cristo en amor vas a disfrutar de la obediencia. Ahí está la diferencia. Ese es el Evangelio. Así que no sobra mencionar que este pasaje nos llama a un examen si realmente Cristo hace parte de nuestra vida. 5. Recuerda que permanecer significa, según lo hemos visto del texto, llevar mucho fruto. Permanecer significa llevar mucho fruto. Es decir, si estás en Cristo, avanza, avancemos, lleva fruto, llevemos fruto como iglesia. No perdamos estas oportunidades realmente de seguir haciendo de nuestra vida algo que no genera ningún impacto. No, por el contrario. Es el Señor llamándonos a que realmente seamos dignos de poder representar su nombre ante otras personas, porque así vamos llevando mucho fruto. Pero si tú te das cuenta, incluyo aquí el tema de iglesia, porque fíjate que en ese trabajo mancomunado de hermandad, de comunión, podemos avanzar. Claro, hay un trabajo particular, individual, y esa persona individual lleva fruto. La Escritura lo dice. Pero también nosotros vamos a ver que ese trabajo en comunión, en comunidad, lleva fruto. Así que hay que mirar las dos caras que se nos presentan. Como cristianos individuales que tenemos que dar cuentas al Señor, pero también como iglesia. Avancemos para llevar fruto, avancemos. No caminemos bajo un estado de mediocridad, como le he compartido a los hermanos. Es como si tomáramos un ejemplo. Tú has creído en Cristo, te has arrepentido, gloria a Dios. Pero realmente ahora tienes la posibilidad de ser activo y no pasivo. Es como aquel que llega al cielo y, bueno, llegó, sí, creyó en Cristo, gloria a Dios, porque solamente el Señor lo sabe. Pero sí, creyó y ya. Se arrepintió y ya, pero no desarrolló su vida cristiana como debe ser. Si tú te das cuenta, ese es el mensaje que alienta Pablo en sus cartas. Corrijan, avancen, corrijan, avancen. ¿Por qué? El pecado nos estorba demasiado. Es un estorbo tan grande que entonces no nos deja. A veces parecemos es como mediocres, a veces parecemos que no llevamos nada de fruto porque estamos mirándonos realmente a nosotros mismos. Así que, para tener una conclusión, no olvides que permanecer en Cristo es también llevar mucho fruto. Y no olvides que no podemos desligar ese fruto con esa vida práctica del cristiano, con ese día a día del cristiano. Cuando nos lo recuerda el apóstol Pablo allí en Gálatas, ¿no? Amor en vez de la falta de perdón, amor en vez del rencor, amor en vez del odio. Todo eso que mencioné anteriormente, la vida práctica del cristiano. Y sí, a veces eso no se nos nota, sí, eso pasa. Pero, ¿qué podrías decir hoy cuando el Señor nos lo recuerda? Tú no podrías salir como diciendo, ¿y ahora qué hago? No, tú deberías salir dispuesto,
con ánimo pronto, con deseos. Claro que sí, de verdad somos cristianos, esta es nuestra identidad. Vamos a llevar fruto, voy a llevar fruto en Cristo, en Cristo. Voy a pedir nuevas fuerzas, voy a pedir fuerzas al Señor. Porque fácilmente, ¿qué hace el corazón? El corazón del hombre en la corrupción del pecado. ¿Qué es lo que va a hacer en un análisis? Sí, yo quiero, pero es que mis compañeros de trabajo no me dejan. Yo quiero, pero es que mi esposa no me deja. Yo quiero, pero es que mis hijos, ¿sí? Entonces va a salir una vez más desalentado y su vida continuará igual. Como un cristiano sin fruto. Pero quiera Dios, quiera el Señor traer a cada uno de nosotros ese deseo. Tú sabes, dependemos de Dios. Quizás en unos mesecitos nuevamente estemos hablando de lo mismo porque lo necesitamos. Otra vez va a hablar de permanecer en Cristo, pero si es que lo necesitamos hasta que partamos de este mundo. Necesitamos del Señor. Y no olvides, las fuerzas al Señor es algo diario. Por eso este tema, porque muchos piensan que si ya están en Cristo, ya todo está bien. Ya estoy en Cristo, no necesito pedir fuerzas, ya todo anda perfecto. Bueno, yo miro cómo me las arreglo, ya el Señor me salvó, yo miro cómo me las arreglo en el día a día. Pero el Señor me salvó. No, vivamos realmente para Cristo. Y no olvides que debemos hacer un examen sincero, noble y humilde de nuestro caminar cristiano. Y aquel que está sin Cristo, una vez más, un llamado para que corra a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.